Hoy es 16 de septiembre de 2025, martes Inteligencia Artificial. Empiezo con negocios y empiezo como siempre con algunas noticias de inversiones y pasta en general que no tienen otro propósito que tener una idea general de a quién le va bien o a quién le va mejor y a quién no le va tan bien o a quién le va peor. La inversión no es una medida directa, hay muchas inversiones que acaban saliendo mal y hay mucha gente que pierde dinero, y en esto de la inteligencia artificial tiene pinta de que va a haber mucha gente que va a perder mucho dinero, pero es un indicio. Esto, haciendo la analogía con los crímenes, no es una prueba de que a una empresa le va bien, pero es un indicio de que a una empresa le va bien. Entonces, ese es el sentido de todas estas noticias que siempre meto así un poquito empaquetadas en la primera parte de negocios. Así que la primera es que Perplexity ha levantado 200 millones de dólares y ha subido su valoración en esta ronda a 20.000 millones de dólares, teniendo en cuenta que solo hace 2 meses había cerrado ya una ronda de financiación. O sea que digamos que había ganas por parte de los inversores de meter más dinero en Perplexity porque, repito, solo 2 meses después de la última ha vuelto a hacer una ronda de financiación. Cognition, por su parte, estos son los que hacen Devin, el famoso agente de programación que en su día generó mucha polémica y tal, en fin, no vamos a recordar aquello que ya hablé en su día. Estos también han levantado 400 millones de dólares y ponen su valoración en 10.200 millones de dólares. Y luego, no directamente rondas de financiación, pero sí movimientos de dinero, Meta ha firmado un acuerdo a varios años con Black Forest Labs, que es esta empresa que hace sobre todo modelos de imágenes, y el acuerdo se cierra por un valor total de 140 millones de dólares. Hace poquito mencioné aquí también que Meta había cerrado otro acuerdo de estos con Midjourney, y mencioné en su momento, y esta noticia viene a corroborarlo, que Meta parecía que estaba empezando a girar la estrategia de lo hacemos todo en casa por una estrategia de vamos a hacer en casa lo que hagamos bien y lo que no hagamos tan bien vamos a firmar acuerdos, porque si no es un poco quemar recursos en áreas de inteligencia artificial en las que claramente se estaban quedando por detrás. A mí, yo siempre he sido muy amigo de aquello de reconocer tus fortalezas, pero sobre todo reconocer tus debilidades, no empeñarte en esto de nosotros somos los mejores, nosotros lo podemos hacer todo, no necesitamos a nadie de fuera porque somos los más listos del mundo. Yo, todas las empresas que he conocido, y he conocido unas cuantas, que tienen esa mentalidad, más que la empresa en sí, porque la empresa no existe, la empresa es un ente. He conocido bastante gente dentro de empresas que tenía esa mentalidad, la mentalidad de yo soy más listo que nadie y por lo tanto yo no necesito a nadie de fuera que venga a decirme nada. He conocido gente esta cuando he estado trabajando dentro de las empresas y cuando he estado trabajando desde fuera, y en general, con un porcentaje altísimo, es gente que no ha hecho, digamos, una labor muy destacada en su función. Es gente que suele proteger más su incompetencia, evitando que venga alguien a demostrar que es incompetente, que su capacidad. Si tú eres realmente tan listo, no tengas problema en que venga alguien de fuera, porque si eres tonto lo vas a identificar rápido, y si también es muy listo, vas a tener un tío muy listo con el que trabajar. Y en general a la gente lista le suele gustar trabajar con otra gente lista, no le suele gustar trabajar con tontos. La última de pasta tiene que ver con también un acuerdo, no una inversión. En este caso el acuerdo es de OpenAI con Oracle, y el acuerdo consiste en que OpenAI le ha comprado 300.000 millones de dólares en potencia de computación a Oracle a lo largo de 5 años, empezando en 2027, o sea, de 2027 a 2032. Repito la cifra, 300.000 millones de dólares. Es uno de los acuerdos empresariales, he leído, más grandes que se han firmado en la historia. No he leído cuáles han sido los otros de este nivel, yo desde luego no conozco ninguno. Jamás en mi vida he visto ni he leído un acuerdo de 300.000 millones de dólares entre dos empresas privadas, porque creo recordar que, por ejemplo, el PIB de España es 1 billón europeo, alrededor de 1 billón europeo de euros. Estos son 300.000 millones de dólares. Luego estamos hablando aproximadamente, teniendo en cuenta el cambio y todo el rollo, entre alrededor de un 25% del PIB de España. Un acuerdo, repito, entre dos empresas privadas. Este es el tipo de acuerdos que puede firmarte alguna vez un Estado, y ya tienes que ser bastante amigo del presidente de ese estado para que te firme un acuerdo de este tamaño. En fin, todas las cifras que rodean al acuerdo son estratosféricas. Por ejemplo, la potencia de computación que compra OpenAI requerirá 4,5 gigavatios de capacidad de energía. Eso es aproximadamente lo que consumen 4 millones de casas, 4 millones de hogares. Y dado el tamaño medio de las centrales nucleares en Estados Unidos, que es aproximadamente de 1 gigavatio, pues esto quiere decir que esta nueva
infraestructura va a requerir la potencia de 4 centrales nucleares para ella solita. Es realmente, como digo, es todo monumental, acromegálico, es una cosa nunca vista. Voy ya con las noticias en sí, dejando la pasta a un lado. La división, la empresa de robotaxis de Amazon, que se llama Zoox, Z-O-O-X, va a empezar a ofrecer su servicio en Las Vegas. Se convierte así en la siguiente empresa. Yo creo que ahora mismo activa solo está Waymo, con lo cual estos serían los segundos en tener un proyecto de robotaxi operativo. De momento el servicio es gratuito para que la gente lo pruebe y de momento está limitado a algunas áreas dentro de la ciudad. No puedes ir de cualquier sitio a cualquier sitio. La idea, como en todos los tests, es que a medida que el sistema vaya aprendiendo, se vayan ampliando las zonas y, llegado el momento, se elimine el servicio gratuito y se empieza a dar como un servicio de pago convencional. La siguiente noticia es sobre un estudio que han hecho la Universidad de Chicago, la Universidad Erasmus de Rotterdam y, sin dar el nombre, una empresa de selección de personal. Han hecho un estudio sobre la eficacia de la inteligencia artificial en recruiting, en seleccionar personal, en buscar candidatos para puestos de trabajo. El estudio consistió en hacer entrevistas a 70.000 candidatos, dividiéndolos en 3 grupos. A un grupo las entrevistas se las hacían humanos, al segundo grupo se las hacían inteligencias artificiales y al tercer grupo se le daba a elegir a los candidatos si querían que la entrevista se le hiciera un humano o una inteligencia artificial. Por cierto, el 70% eligió a la inteligencia artificial, pero yo creo que este dato es poco relevante porque yo creo que a día de hoy es probablemente más la curiosidad de otra cosa lo que te lleva a decidir que te entrevisto en inteligencia artificial, para poderlo contar luego mandé el currículum a no sé qué empresa y me llamaron y me entrevistó en inteligencia artificial. Bueno, si tienes algo que contar los sábados y no tienes que enseñar las fotos de tus últimas vacaciones, que es un truco un poco visto ya. Bien, pues el resultado del estudio es que la inteligencia artificial, yo creo que el dato más relevante, hay un montón de datos en el estudio, yo creo que el más relevante es es que la inteligencia artificial consiguió un 17% más de retención en 30 días. Es decir, una vez seleccionados, una vez hechas las ofertas y una vez aceptadas las ofertas, la inteligencia artificial consiguió que un 17% más de candidatos duraran como mínimo un mes en el puesto. Hizo además de eso un 12% más de ofertas y tuvo además un 18% más de aceptaciones que los humanos. Pero repito, yo creo que yo en su día tuve también una relación intensa con el trabajo de recruiting y lo realmente interesante, lo que realmente mide si estás haciendo un buen trabajo en recruiting es no tanto cuántas ofertas haces, porque le puedes hacer una oferta a todo el mundo, no tanto cuántas ofertas te aceptan, porque tú en las ofertas puedes exagerar y puedes incluso mentir un poquito, puedes prometerle al candidato el oro y el moro, le puedes decir que en 6 meses va a promocionar y que en un año se le doblará el sueldo. Lo que realmente mide el éxito es si el candidato, una vez que llega y ve el trabajo real y la empresa real y las condiciones reales, lo que mide el éxito es si el candidato se queda. Por lo tanto, yo creo que ese incremento del 17% en el 30-day retention es lo que, en este caso, demuestra que la inteligencia artificial, repito, en este caso, no, aunque 70.000 candidatos son una base muy grande, habría que asegurarse de que la muestra está bien seleccionada, de que es estadísticamente representativa, en fin, todas estas cosas que, por ejemplo, los médicos dejan un poquito de lado en sus estudios, pero si realmente esto fuera representativo, esta medida del 30-day retention es lo que da un indicio serio, en este caso sí que sería más una prueba, de que la inteligencia artificial selecciona personal mejor que los humanos. Y termino negocios con una noticia que me ha hecho mucha ilusión por varias razones. La primera es porque es una noticia que ha sucedido en España y ya me he quejado amargamente varias veces de que no me llega ninguna noticia relacionada con la inteligencia artificial de España, o las que me llegan son Me Too's, es decir, gente que está haciendo ahora en España cosas que a lo mejor hace un año ya mencioné en el podcast porque se estaban empezando a hacer en Estados Unidos. Y en eso, además, creo que España no es una excepción dentro de Europa. Vamos aquí a remolque, estamos en el vagón de cola clarísimamente de las economías avanzadas. El caso es que, como digo, lo primero que me hizo ilusión es que la noticia es de España. La segunda es que además conozco a algunas de las personas involucradas en la noticia, con lo cual me hace doble ilusión porque me alegra ver que gente a la que conozco se tira a la piscina y se arriesga y prueba cosas y mira tú, igual se arriesga y le salen mal. En este caso les han salido bien, pero siempre hay que estar preparado para que te salga
nada mal. Y la noticia es que Allen Aflue, la cadena de ópticas, ha hecho una campaña de publicidad desarrollada íntegramente con inteligencia artificial. Y cuando digo íntegramente quiero decir absolutamente todo. No quiero dejar de mencionar a la empresa que han utilizado para desarrollar la campaña, que se llama Xiaolongbao Studio. Como dejaré en las notas del podcast el link a la, no sé cómo se llama la noticia, el artículo de LinkedIn donde se presenta el anuncio, pues ahí ya podéis ver también el nombre bien escrito y todo. El proceso fue simplemente me refiero, lo único que hicieron los humanos en todo este proceso fue desarrollar el insight. El insight, para aquellos que no estéis muy puestos en el mundo del marketing, es pues efectivamente el punto de partida de cualquier campaña publicitaria y viene a querer decir una idea que ya está en la mente del consumidor y que tú puedes aprovechar para vender alguno de los beneficios de tu producto. Se llama insight, de hecho, me refiero tradicionalmente, ahora ya se habla de insight como se habla de briefing y nadie sabe exactamente de dónde vienen, porque era una mirada dentro de la mente del consumidor. No tienes un insight, nunca es una idea de la que tú quieres convencer al consumidor. No, es una idea que el consumidor ya tiene que tener en su cabeza y tú lo que haces es aprovechar esa idea para envolver, por decirlo así, la presentación de tu producto en el contexto de esa idea. Y como es una idea que el consumidor ya tiene en la cabeza, lo más probable es que el consumidor esté de acuerdo con la propuesta que le hagas. Cierro el paréntesis marketingiano. Ese insight, es lo único que han desarrollado humanos en todo este proceso. Aprovecho para decir que desafío al siguiente que quiera hacer algo de esto a que genere también el insight con inteligencia artificial, pero tampoco vamos a empezar ya dejándolo todo al criterio de los GPTs y los Claudes y los Soras o BEOs de la vida. Así pues, humanos generan insight y a partir de ahí todo lo demás del proceso se hace con inteligencia artificial. Las escenas, los personajes, la música incluyendo la letra de la canción, por supuesto el cantar la canción, los coros, las voces, el encaje de las voces con las imágenes, realmente todo lo que aparece en el anuncio está generado por inteligencia artificial. Y hay, por cierto, algunas cosas que incluso los que tengáis o sigáis un poco más de cerca el desarrollo de los modelos de imágenes y de vídeo, yo creo que os van a dejar alucinados. Hay una escena en la que aparece una bandera con el nombre de la marca ondeando al viento, que es algo que yo a día de hoy pensaba que todavía no estaría 100% bien resuelto. Desde luego es algo que hace 6 meses era imposible de hacer y a día de hoy ya lo hace perfecto. Todo el desarrollo se hizo en 2 semanas. En 2 semanas se pasó de un insight escrito en una hoja de papel a un anuncio que podría pasar perfectamente por un anuncio producido en localizaciones reales, con actores reales, con settings reales, en fin, un anuncio como cualquiera de los que vemos en la tele. Pero hete aquí que Allen Aflue, aprovechando que el proceso es un proceso obviamente muchísimo más rápido, muchísimo más simple, muchísimo más barato que un procedimiento tradicional, cuando vio esa primera propuesta realista, pensó que se podía considerar el hacer una versión con animación. Esta es una campaña dirigida, como veréis, a gafas para niños y pensaron que, en fin, la animación pega más con un producto infantil. Así que, aprovechando, como digo, una de las grandes ventajas de usar herramientas de inteligencia artificial, y es que es todo más rápido, más simple y más barato, le pidieron a Xiaolongbao Studio que desarrollara una versión en animación y en 10 días tenían esa versión de animación lista. Y esa versión, esta última de animación, fue la que se eligió finalmente y es el link que os dejo en las notas. Cuando digo que el proceso es más simple, más rápido y más barato, nuevamente, aquellos de vosotros que hayáis participado en procesos de producción de publicidad audiovisual, sabréis que el proceso tradicional es lento, farragoso, aburrido, doloroso, caro, todo lo que os podéis imaginar. O sea, un proceso de este estilo en una producción tradicional llevaría meses y tendría reuniones por el camino que no os podéis ni imaginar lo idiotas que son esas reuniones y la cantidad de tiempo que se pierde y la cantidad de gente que tiene que estar para que todo esté bien coordinado y todo se haga bien y tal y cual. Por lo tanto, reducir meses a 2 semanas ya es para mí donde hay que firmar. Pero es que además de eso, la reducción de costes, no me han dicho exactamente cuál y me parece más que razonable porque, oye, cada negocio tiene sus secretillos y no hay que compartirlos con la competencia, pero me han dicho que el ahorro ha sido del orden del 90%, en los alrededores del 90%. Si a esto le añadimos como guinda final que el resultado es espectacular, y cuando digo espectacular es literal, o sea, yo cuando lo vi pensé, madre mía, ¿a dónde hemos llegado en
¿En qué? ¿2 años? Hace 2 años estaba todavía el vídeo por ahí de Will Smith comiendo espaguetis, con los espaguetis medio derritiéndose en su cara porque los modelos de generación de vídeo eran incapaces de separar nada del mejunje este que se hacía entre la cara y el espagueti. Bueno, pues en 2 años hemos pasado del Will Smith haciéndonos reír por lo incapaz que era la inteligencia artificial a producciones que, como digo, son comparables a producciones hechas con el método tradicional, solo que en vez de durar meses, duran 2 semanas y además cuestan un 90% menos. Enhorabuena a todos los que han participado en el proceso y a ver si empezamos a ver más cositas de estas. Voy con desarrollo y empiezo como siempre con el bloque de modelos, versiones que han salido en la última semana. Por un lado, ByteDance Seed, los de TikTok, han presentado un modelo, han presentado la versión 4.0 del modelo Seed Dream, que es Seed de semilla y Dream de sueño, pero encadenados por la misma D en el medio. Es un modelo de generación de imágenes y lo menciono porque, según ellos, lo dice el que lo vende, es comparable en rendimiento al Nano Banana, famoso de Google que yo tanto juego las últimas semanas, y puede generar además imágenes, o sea, el output puede ser de hasta 4K de resolución. Baidu ha lanzado Ernie X1.1, lo de los nombres, a ver, ya que pensar en hacer ejercicios de respiración como los actores antes de empezar a pronunciarlos. Bien, pues este nuevo modelo de Baidu también lo menciono, es un nuevo modelo de razonamiento y lo menciono porque, según ellos, lo dice el que lo vende, es comparable a GPT-5 y a Gemini 2.5 Pro y, según ellos, reduce significativamente las alucinaciones. Y el último modelo versión que quiero comentar es de Alibaba, que ha presentado esta semana la versión de Qwen, a la que ha llamado Qwen 3 Next. Ha presentado 3 variantes, la versión base, la versión Instruct y la versión Thinking. No ha presentado una híbrida que tenga razonamiento o no razonamiento dentro de la misma versión, sino que ha separado la versión con razonamiento en un modelo y la versión sin razonamiento en otro. Este Qwen 3 Next me ha llamado la atención porque no tanto por las promesas, que obviamente ellos dicen que es fantástico y que da un rendimiento buenísimo, sino porque reúne varias características en la arquitectura que yo creo que hemos ido viendo ya en los últimos meses aquí y allá, pero yo creo que este Qwen 3 Next es el primero que las reúne todas juntas. Y yo creo que son características que cada vez más van a formar parte de la arquitectura estándar de un LLM. Por ejemplo, el mecanismo de atención híbrida. Esto ya lo hemos visto, híbrida entre, no voy a entrar en los detalles, una se llama Gated Delta-Net y la otra se llama Gated Attention. El resultado práctico de esta atención híbrida, en lugar de la atención de toda la vida, la que se presentó en el Attention Visual Unit en 2017 fue, el resultado práctico, como digo, de la atención híbrida es que el modelo sigue siendo rápido, incluso en contextos grandes de hasta 256.000 tokens. No penaliza tanto el escalado cuadrático que tienen todos los modelos basados en Transformer. Segunda cualidad que también incorpora y también hemos ido viendo en los últimos meses, que es un mixture of experts, pero además la activación es muy sparse, muy escasa. De los 512 expertos, solo se activan 11 en inferencia. Eso en parámetros se traduce en que de los 80.000 millones de parámetros, 80 billones americanos, solo se activan 3 en inferencia. Y la última característica que incorpora y que también hemos visto por aquí y por allá es la predicción multitoken, el que el modelo, en vez de predecir los tokens de uno en uno, produzca varios tokens en cada pasada. Esta es una técnica que se presentó ya en 2024, estamos hablando de hace un año, quizá un año largo, y que sin embargo, a pesar de que en la presentación, en el paper de presentación, los resultados que se daban eran bastante espectaculares, se ha usado poco. Y incluso aunque la mejora fuera modesta, esta predicción multitoken lo que da sobre todo son muchos ahorros, eficiencias, y lo queremos decir de una manera más elegante, tanto en el training como en la inferencia. Optimiza mucho el uso de recursos. Con lo cual, incluso aunque no mejorara el resultado, te permite llegar al mismo resultado con muchos menos recursos. Así que siempre me ha extrañado que no se haya convertido ya el multitoken prediction en una característica estándar de los modelos que hemos visto salir a lo largo del último año. Bueno,
Bueno, pues estas tres características, la atención híbrida, la activación escasa de los MOEs y la predicción multitoken, yo creo que como digo, las tres a la vez las incorpora este Qwen3 Next, yo creo que van a ser características que van a formar parte de la base común de todos los LLMs que vamos a ver de ahora en adelante. En el caso concreto de este Qwen3 Next, el training solo costó un 10% de lo que había costado entrenar a un Qwen3 de 32 billones denso. Y la inferencia es un 10%, es 10 veces más rápida que el Qwen3 de 32 billones. Así que, como digo, en el caso sobre todo de la predicción multitoken, pero lo puedo aplicar a las otras dos, me extraña que no se hayan popularizado más a lo largo del último año. Por cierto, Alibaba también aprovechó para presentar el Qwen3 Max Preview, que es el modelo más grande que han hecho, tiene 1 trillón americano de parámetros, es decir, 1 billón europeo. Voy ya con las noticias en sí de desarrollo. Tenemos el primer paper de Thinking Machines Lab, que como recordaréis es la empresa que ha creado Mira Murati, ex CTO de OpenAI, que se fue, consiguió, creo que fueron 2.000 millones de dólares, que no está mal, así como primera aproximación a lo que va a ser tu vida. Montó esta Thinking Machines Lab y hasta ahora no sabíamos mucho de ellos, más allá de que estaba Mira Murati, y la confianza en Mira Murati es obviamente alta porque durante su tiempo en OpenAI, digamos que ha sido la época dorada de OpenAI. Bueno, pues han publicado, como digo, por fin un paper. El paper es sobre una cuestión bastante técnica y bastante de detalle, pero me ha parecido interesante mencionarlo porque, como digo, es la primera noticia pública que tenemos de Thinking Machines. En el paper lo que hacen es buscar y encontrar la razón por la que los LLMs no son deterministas ni siquiera con temperatura cero. ¿Qué quiere decir esto? Por cierto, un apunte personal. Esta es una de las primeras preguntas que yo me hice cuando empezaron a salir los LLMs y empecé a entender la arquitectura y a leer sobre la arquitectura. La primera pregunta que me hice fue ¿cómo es posible que no genere siempre el mismo token ante el mismo prompt cuando le pones temperatura cero? Un rápido recordatorio de cómo funciona así a grandes rasgos. El LLM, cuando tú le das el prompt, lo que hace es hacer un Next Token Prediction. Coge tu prompt y calcula cuál es el token más probable que debería seguir a tu pregunta. Para encontrar ese token, lo que hace es, de todos los tokens que tiene en su vocabulario, a cada uno le asigna una probabilidad. ¿Cómo de probable es que cada uno de esos tokens sea el siguiente? Eso nos da una distribución, bueno, en realidad, sí, bueno, eso nos da una distribución de probabilidades y a eso lo que hacemos es asignarle una temperatura, que normalmente es un valor de entre 0 y 2, que llevamos después a una fórmula que tiene unos exponenciales para que el efecto se amplifique de tal manera que la distribución de probabilidades se nivele cada vez más a medida que subes la temperatura. Y eso lo que hace es que el token, que si no hubiera temperatura siempre sería el más elegido, el token más probable, con la temperatura las probabilidades se igualan y entonces eso hace que a veces se generen tokens que no serían los que se habrían generado con temperatura cero. Insisto, dicho de una manera rápida y muy simple. Claro, como queda claro con la explicación, la referencia siempre es con temperatura cero. Es decir, con temperatura cero se asume que el modelo siempre cogerá al token más probable y el token más probable ante el mismo prompt siempre tiene que ser el mismo porque los pesos del modelo están congelados después del entrenamiento. Así que, como decía antes, yo mismo una de las cosas que me sorprendió después de leer cómo eran las arquitecturas es que la primera vez que probé un LLM hice la prueba de ponerle varias veces la misma pregunta y me sorprendía que no me daba siempre la misma respuesta. En aquel momento no tenía nadie cerca que supiera de LLMs ni de inteligencia artificial para preguntarle por qué, pero me quedé siempre con la duda. Con el tiempo fui leyendo artículos por aquí y papers por allá y aunque nadie había hecho una demostración formal, todo el mundo asumía que eso sucedía por la combinación del uso de números en coma flotante, que al tener una precisión limitada, pues puede hacer que en algunas operaciones el decimal número 27 no sea siempre el mismo. De hecho, los números en coma flotante no tienen propiedad asociativa, es decir, A más B más C no da el mismo resultado que A más B más C. Entonces, como digo, se asumía que era una combinación de uso de números en coma flotante, que va a hacer que de vez en cuando se te baile un decimal en la posición 30 y
iba a decir 36 no, porque no se usan floats de 36, como mucho de 32, bueno, en la posición 19, y eso va a hacer que, mira tú por dónde, de vez en cuando ahí donde tenía que haber un 6 va a haber un 7, y eso va a hacer que al sumarlo con otro, eso se te despendole un poco. Y por otro lado está la concurrencia. Como al usar GPUs estás utilizando, y para eso utilizas de hecho GPUs, la capacidad de cálculo y de proceso en paralelo, eso puede hacer que a veces por micromillonésimas de segundo una operación termine un poquito antes y sin embargo en la próxima pasada sea otra operación la que termine un poquito antes, así que no vas a tener siempre las operaciones siguiendo la misma secuencia. Como digo, nunca se generó un paper oficial, pero había una hipótesis bastante aceptada por todo el mundo de que la combinación de estos dos factores, los floats y la concurrencia, eran los responsables de que incluso con temperatura cero un LLM no diera siempre la misma respuesta al mismo prompt. Bueno, pues Mira Murati y sus muchachos lo que han demostrado en el paper de Thinking Machines es, no voy a entrar en los detalles porque como digo son muy técnicos y tampoco yo me he metido hasta el fondo en el fango, la idea general que yo he extraído del paper es que la razón está en cómo se procesan los lotes dentro del LLM, porque esos lotes no siempre se trocean igual y el hecho de que a veces los lotes lleguen de una manera y otras veces lleguen de otra, hacen que luego efectivamente, ayudado por los floats y ayudado por la concurrencia, el resultado final no sea el mismo. Pero la clave está en los lotes, porque en el paper también lo que han hecho es, si realmente fuera solo por los floats y la concurrencia, este efecto lo deberíamos de ver en cualquier operación que involucrara multiplicaciones de matrices, en GPUs, y sin embargo no lo vemos. Cuando tú coges matrices muy por grandes que sean y las multiplicas en GPUs, el resultado de la multiplicación es siempre el mismo. Luego digamos, la chispa que inicia el proceso de no determinismo es el tamaño de los lotes, la gestión de los lotes que se hace internamente en el LLM. Como decía al principio, es un paper muy técnico, esto no va a llevar a ningún gran avance inmediato, por lo menos en el desarrollo de inteligencia artificial, pero como es un paper de Mira Murati, aunque no sea suyo personal, es de su empresa, y a Mira Murati pues hay que tenerla en consideración, como digo, pues como a Andrew Ng y a todos estos, pues porque, hombre, ya llevan un tiempecito demostrando que algo saben de inteligencia artificial. Y termino el desarrollo con un artículo, podríamos decir que casi filosófico, sobre el debate entre corporalistas, podríamos llamarlos así, y computacionalistas. Este artículo, a su vez, reflexionaba sobre un artículo bastante famoso de John. Cuando lo empecé a leer reconozco que no me acordaba de haberlo leído y sin embargo luego buscando en mis notas más antiguas si tenía algo de Melanie Mitchell, que es la autora de este paper de 2021, pues resulta que sí, en su día había tomado algunas notas sobre este artículo de Melanie Mitchell, pero sinceramente ya no me acordaba de las cosas de hace 4 años. No me acuerdo de las de hace 4 meses como para acordarme de las de hace 4 años. Bueno, pues este artículo de Melanie Mitchell de 2021 era un artículo en el que hablaba de las 4 falacias fundacionales de la inteligencia artificial. Más que falacias, yo creo que el nombre ahí no está muy bien elegido, digamos que son como las 4 asunciones, las 4 premisas que la mayoría de la gente da por sentadas sobre la inteligencia artificial y que son falsas. Y por lo tanto, como son falsas, pero la mayoría de la gente las da por verdaderas, eso lleva a las múltiples desilusiones que la mayoría de la gente se ha llevado una y otra vez con la inteligencia artificial a lo largo del tiempo que se ha ido desarrollando. ¿Cuáles son esas 4 falacias? La primera es la ilusión de un smooth continuum, de un continuo suave. De esto he hablado ya varias veces también en el podcast. Esto se traduce en la idea de creer que la inteligencia artificial progresará de una manera continua. Es decir, que si el ChatGPT de hace 2 años prácticamente no decía ninguna cosa coherente, el de ahora ya parece un becario espabilado, pues eso quiere decir que si de ser tonto a ser un becario espabilado ha tardado 2 años, pues en los próximos 2 años pasará de ser un becario espabilado a ser un graduado, un titulado con 3 años de experiencia. Y 2 años después tendrá la inteligencia de un doctor
catedrático en no sé qué, y 2 años después ya será el tipo más listo del mundo, porque todo seguirá una progresión continua y suave, sin saltos. Por eso, por cierto, esta falacia, esta primera de las falacias, es la que explica por qué tantas veces a lo largo de la historia de la inteligencia artificial se ha dado por hecho que la inteligencia artificial, este concepto difuso de la inteligencia artificial general, estaba ya a la vuelta de la esquina. Esto, los más jóvenes o los que no os interesa la inteligencia artificial antes de esta ola que tenemos ahora, no lo recordaréis, pero cuando en su día Deep Blue le ganó a Kasparov, ya se empezó a decir que la inteligencia artificial general estaba ya ahí, porque ya teníamos una máquina que le ganaba al ajedrez, que en aquella época se tenía como el estándar de excelencia de la inteligencia humana, le ganaba al ajedrez al mejor jugador de ajedrez humano. Luego, la inteligencia artificial general estaba al llegar. Lo mismo pasó cuando AlphaGo le ganó al Lee Sedol, creo que se apellidaba, el campeón del mundo de Go, coreano. Muy recomendable el documental, si no lo habéis visto. Pues igual, cuando AlphaGo, cuando una inteligencia artificial fue capaz de jugar al Go, que se suponía que a su vez era mucho más difícil de jugar que el ajedrez, pues de nuevo se volvió a pensar, la inteligencia artificial general tiene que estar a la vuelta de la esquina. Cuando salió ChatGPT 3.5 y vimos a una máquina que hablaba con cierta soltura e incluso era simpática y era más lista que el 80% de los humanos, pensamos, la inteligencia general artificial tiene que estar a la vuelta de la esquina. Y luego, cuando no llega la inteligencia artificial general, lo que hacemos es echarle la culpa a la inteligencia artificial. Decimos, va, esto de la inteligencia artificial no era para tanto. No es que ni fuera para tanto ni para tan poco. Es que el error está en pensar que la progresión va a ser lineal y continua. Y nunca en los, no sé, ya 50 años, 60 años de historia que tiene la inteligencia artificial, el desarrollo nunca ha sido continuo. Ha habido momentos en los que se ha dado un avance, un salto muy grande, se ha construido sobre ese salto, pero no se han seguido dando saltos así de grandes en los siguientes 6 meses o en los siguientes 6 años. Es un poco, llevándolo, por ejemplo, al mundo de la física, es como si pensáramos que cuando llegó Newton íbamos a tener un Newton cada 5 años o cada 10 años. Pues no, desde Newton hasta Einstein pasaron pues 3 siglos o 2 siglos, perdón, y nuevamente, si hubiéramos pensado cuando llegó Einstein, bueno, pues sí, ahora vamos a tener ya un Einstein cada 5 años. Pues no. Pues después hasta los primeros papers de, no sé, de Heisenberg, por ejemplo, pues pasaron otros 20 y tantos años, a pesar de que la primera mitad del siglo XX ha sido la época dorada de la física, pero incluso en la época dorada de la física no había grandes avances cada 6 meses. La mecánica cuántica tardó décadas en desarrollarse y habría quien argumentaría con razón que todavía la estamos desarrollando a día de hoy, un siglo después de que se empezara a desarrollar, vamos a dar las primeras ideas. Sí que en inteligencia artificial pasa un poco lo mismo. Esta falacia que tiene que ver mucho con precisamente cómo funciona la inteligencia de los humanos. Nosotros sobre todo lo que hacemos es resolver regresiones lineales, univariantes, con lo cual pensamos que todo, nuestro cerebro intenta que todo se comporte como una regresión lineal univariante. Y una regresión lineal, por su propia definición, es lineal, sigue una línea recta, continua y sin saltos. Y esperamos que todo se comporte como una línea recta, continua y sin saltos. Bueno, pues malas noticias. Hay muchísimas cosas en la existencia, en la realidad, que no siguen una regresión lineal univariante. Segunda falacia que decía Melanie Mitchell. La paradoja de la dificultad. Esta se suele conocer como la paradoja de Moravec, que fue un señor que la expuso así de una manera compactita, y que viene a decir que lo que es fácil para los humanos es difícil para la inteligencia artificial, y lo que es difícil para la inteligencia artificial es fácil para los humanos. Es decir, para una inteligencia artificial, pues por ejemplo, en general para los computadores, multiplicar 2 matrices de 1 millón de filas y 1 millón de columnas es trivial, mientras que un humano se tiraría una buena época de su vida haciendo las cuentas, y sin embargo, para un humano distinguir una persona de una figura de cera es trivial, y para una visión artificial es un problema muy complicado. Y esto no tiene ningún origen ni ningún sentido místico, es simplemente que nuestra inteligencia se ha desarrollado en un entorno muy concreto, que es el planeta Tierra con sus leyes físicas, y se ha desarrollado además incentivada por un mecanismo también muy concreto, que es el mecanismo de la evolución, el tener que competir con otros organismos por recursos limitados. Esa combinación, el entorno concreto con el mecanismo concreto, ha generado un tipo de inteligencia muy concreto, que en ese entorno y para ese objetivo, para ese mecanismo, es muy eficiente.
pero no tiene que ser muy eficiente, por ejemplo, para multiplicar matrices de 1.000.000 de filas, 1.000.000 de columnas, porque es algo que en ese entorno y con ese mecanismo, el de evolución, no te otorga ningún tipo de beneficio, ningún tipo de ventaja. Las inteligencias artificiales, por su lado, se han desarrollado en otros entornos, con otros mecanismos y con otros objetivos. Y es normal que hayan llegado a situaciones distintas, que las capacidades de una inteligencia artificial sean distintas de las capacidades de la inteligencia humana. Esta paradoja de la dificultad, esta paradoja de Moravec, es la que lleva también a mucha gente a pensar la inteligencia artificial no es muy buena porque no es capaz de hacer lo que hacemos los humanos. Claro, tomar como estándar de excelencia de todas las inteligencias la inteligencia humana, que como digo es una inteligencia desarrollada en un entorno muy concreto y con un mecanismo muy concreto, léase el planeta Tierra y la evolución, claro, pensar que por definición esa es la mejor inteligencia que puede existir en el universo es una visión un poquito miope. Compararlo todo con la inteligencia humana para ver si realmente algo es inteligente o no es inteligente, pues como digo, nos va a llevar como mínimo a desilusiones y normalmente a errores. Tercera falacia de Melanie Mitchell. La seducción de lo que ella llama los wishful mnemonics. Podríamos traducirlo, o yo lo traduzco más bien como los nombres, las palabras cargadas. Eso de usar términos como los LLMs razonan, o los LLMs son capaces de establecer objetivos, o los LLMs ya pueden expresar sentimientos, todas esas palabras construyen una imagen cargada de la inteligencia artificial. La gente que escucha esas palabras se imagina una inteligencia artificial humana, se imagina una inteligencia artificial que puede conspirar contra nosotros, que puede intentar tomar el control de la sociedad, que puede intentar incluso borrarnos de la faz de la Tierra, porque esas palabras son palabras que manejamos los humanos y por lo tanto al atribuírselas a la inteligencia artificial no solo le estamos atribuyendo la palabra, sino el significado, la carga que tiene la palabra. Pasa lo mismo con los del otro lado. Por ejemplo, cuando la gente, para denostar un poquito la inteligencia artificial, habla del famoso loro estocástico, está utilizando esas palabras por la carga, en este caso negativa, que intentan establecer en la mente de la gente que les escucha. Claro, un loro, todos sabemos que muy listo no es. Con lo cual, el hecho de decir que algo es simplemente un loro estocástico, y estocástico es básicamente probabilístico, pues nuevamente te da no solamente las palabras, sino que te trae el peso, la carga que tienen esas palabras. En este caso, cargas negativas. Y eso es lo que hace también que la imagen que la gente tiene de la inteligencia artificial se sesgue hacia un lado o hacia otro en función de a quién están escuchando hablar de la inteligencia artificial. Y la última falacia fundacional que mencionaba Melanie Mitchell, y que es la más importante, por decirlo así, filosóficamente, metafísicamente casi, es el mito de la mente sin cuerpo. Y esta es muy importante, como digo, filosóficamente, porque esta nos retrotrae casi al comienzo de cuando el primer homínido, hay quien dice se bajó del árbol. Yo tengo la sensación de que el primer homínido se cayó del árbol, porque no se explica lo limitadísima que es nuestra especie si no fuera porque el primero, al caerse del árbol, ya sería un golpe en la cabeza. Y de ahí hemos venido todos los demás y así hemos salido. Bueno, pues desde la noche de los tiempos, desde que el primer homínido se sentó, porque tampoco había muchas más cosas que hacer en aquella época, no se podía ir uno de viaje en vacaciones, por ejemplo, desde la primera vez que se sentó a pensar en la existencia y en el que pinto yo aquí. Y desde ese momento, siguiendo por toda la historia de la filosofía, los griegos, por supuesto, y después de eso, todas las escuelas de pensamiento que ha habido después, las que más éxito han tenido entre la población civil son las que incorporan la idea de que la mente es algo independiente del cuerpo. Esto también tiene que ver con el pensamiento religioso, con la idea del alma, del espíritu. Es decir, hay una parte tuya que es física, que se toca, que existe en el universo material, pero luego hay otra parte tuya que existe pero no en el universo material. Y esa idea de alma, mente, pensamiento, espíritu siempre ha flotado por ahí, tanto en las religiones como en muchas de las escuelas filosóficas. Eso nos ha llevado a pensar, repito, como una premisa que todo el mundo da por cierta, que se puede crear una inteligencia artificial sin necesidad de que esté asignada a un ente físico. Ya no digo a un cuerpo, sino ni siquiera a un humanoide, a un robot, a una caja con ruedas, a nada. Porque se da por hecho que, igual que los humanos, tenemos una mente, un alma, un espíritu, que no está necesariamente anclado al cuerpo y que de hecho cuando el cuerpo desaparece, sobre todo en el pensamiento religioso, esa parte inmaterial permanece, pues se ha dado por hecho que con la inteligencia artificial puede pasar lo mismo. Esta cuarta falacia, que es sobre la que voy a hacer palanca y por eso la he dejado para el final, es la que abre el debate que mencionaba al comienzo de la noticia hace ya
4 días, ¿no? Llevo hablando, no, 3 y pico, todavía no llegamos a 4. Esta falacia es la que abre el debate entre corporalistas y computacionalistas. Los corporalistas, entre los que se cuenta la propia Melanie Mitchell y visto que también el Douglas Hofstadter, que es un tipo bastante conocido en Estados Unidos, ha escrito varios libros de éxito, los corporalistas creen que no se puede crear una inteligencia sin un cuerpo, entendiendo por cuerpo un ente físico que ponga en contacto a esa inteligencia con el mundo real, con el mundo material. Por el otro lado, los computacionalistas, quizá el más famoso, aunque aquí me estoy atreviendo ya a meterlo por mi cuenta en este grupo, sea Richard Sutton, con su famoso Bitter Lesson. Los computacionalistas en general, simplificando la idea, lo que creen es todo se soluciona con más recursos. Es decir, no es indispensable un ente físico que conecte a la inteligencia artificial con la realidad. Si le damos suficientes recursos a la inteligencia artificial, incluso sin ese interface físico, llegará a ser tan bueno en la realidad como las inteligencias que tienen un ente físico asociado. Y por supuesto, entre corporalistas y computacionalistas, pues hay grados intermedios, hay gente que, bueno, yo soy más de este lado, pero puede ser, nunca se sabe, tal y cual. Y de hecho yo apostaría que la inmensa mayoría de la gente que trabaja en inteligencia artificial ni siquiera en su vida se ha planteado este debate, porque cuando te empiezan a pagar a partir de una determinada cantidad de pasta, te empieza a dar un poquito igual si uno es corpóreo o el otro es computacional. Tú trabajas con quien sea siempre y cuando el bono de fin de año sea lo suficientemente razonable como para que te dé igual todo. Pues este era el artículo sobre el que quería hacer hoy un poquito de palanca, porque como digo, leí un artículo que hablaba sobre el artículo de Melanie Mitchell y que hablaba para decir algo que no deja de ser obvio, pero que no está de más recordar de vez en cuando, y es que todo el mundo que habla sobre inteligencia artificial, sobre todo el mundo que habla sobre inteligencia artificial con intereses personales o empresariales en ello, va a utilizar de una manera o de otra alguna, varias o todas estas falacias que ya Melanie Mitchell identificó en 2021. Porque cuando uno tiene un interés en que la inteligencia artificial se perciba como algo muy poderoso o poco poderoso o bondadoso o malvado o lento o rápido, pues estas 4 herramientas que, como digo, ya están identificadas desde hace años, son la mejor manera de influir a tus interlocutores para ir sembrando en su cabeza las ideas que tú quieres, porque te interesa, que vayan haciendo suyas sobre qué es, qué va a traer, cómo funciona, qué debemos hacer con la inteligencia artificial. Y voy ya con las pildoritas. Para empezar, Microsoft ha anunciado que va a integrar Claude en Office 365 y con esto termina su acuerdo en exclusiva con OpenAI para usar los GPTs. Además de eso, ha anunciado ya que Microsoft, repito, que va a incluir también el Copilot Chat y todos los agentes que ya puede usar Copilot Chat en todas las aplicaciones de Microsoft Office 365 y lo va a hacer con una bonita barrita lateral en la que vas a poder acceder a la inteligencia artificial en cualquier momento. Segunda pildorita, esta es la noticia simpática de la semana. Albania acaba de nombrar a lo que ellos han llamado el primer ministro de inteligencia artificial, no de inteligencia artificial en el sentido de que el ministro se encarga de inteligencia artificial, sino que es un primer ministro hecho de inteligencia artificial. Es decir, han nombrado primer ministro a un ChatGPT o a un Claude o a un híbrido de camello y cabra. La idea es que Albania, por lo visto, es un país en el que la corrupción es tan exagerada que ya no se fían de ningún humano para supervisar los contratos públicos. Así que han decidido poner una inteligencia artificial para que supervise todas las concesiones públicas que se hagan desde cualquier administración del Estado. Y supongo que de una manera simpática le han dado rango de ministro a esa inteligencia artificial. Digo de una manera simpática porque supongo que no le han puesto sueldo, coche oficial y dietas, porque no me veo yo al ordenador con las 500 GPUs paseándose por Tirana y yendo a dar mítines los domingos, pero igual también. No he leído mucho la noticia en detalle porque, en fin, da para lo que da. Y termino las pildoritas y el episodio de hoy con una demo que os dejo en las notas del podcast sobre un gadget que me ha parecido alucinante. Alucinante quiere decir de película de ciencia ficción. Es una demo inicial, es decir, el gadget no se está produciendo, no tiene fecha de producción en masa, pero es una primera demo ya con un gadget funcional. Se llama Alter Ego y la empresa de hecho se llama Alter Ego I.O.
atención, que no es AI, sino que es IO. A veces me quedan gadgets de esto, o sea, gadgets, sketches de humorista barato. Bueno, pues en alterego.io, que como digo, os lo dejaré en las notas para que no nos liemos todos con las vocales, presentan el gadget y de verdad, la demo es tan buena, obviamente estará todo preparado para que sea así de buena, pero es tan buena que parece falsa. O sea, yo hubo varios momentos en la demo en la que pensé, esto no es así, o sea, esto es como una especie de truco que nos están colando, esto nos están vendiendo una moto, es imposible que el dispositivo haga esto. De hecho, pensé, igual no debería comentarlo ya en el podcast, voy a esperar unas semanas a ver si realmente esto se confirma que es verdad o es una broma. Pero bueno, como han pasado unos días y no he visto a nadie diciendo que es una broma, pues aquí lo dejo. Vale, ¿qué hace el gadget? ¿Qué es el gadget? Pues este gadget es como una especie de diadema de estas de cuello, tipo los auriculares estos que se diseñan a veces para correr, que están unidos los dos auriculares como por una tira que te pasa por detrás del cuello. Pues es lo mismo, solo que en vez de terminar en auriculares, lo que termina son unas piezas que se quedan puestas delante de las orejas y esas piezas lo que tienen son cámaras y circuitería varia para procesar imágenes y tal. Aunque el gran procesado se hace en remoto porque, por lo menos en la demo, se aprecia una latencia clara. Las cámaras, que como digo, quedan puestas delante de las orejas a los lados de la cara, bueno, pues para empezar pueden hacer lo que ya hemos visto en otros dispositivos, que es ven lo mismo que ves tú y por lo tanto puedes hablar con la inteligencia artificial sobre cosas que estás viendo sin necesidad de detallárselas. Por ejemplo, puedes preguntarle, oye, ¿qué es eso que hay allí debajo del mueble? Y como la inteligencia artificial entiende que es un mueble que es debajo y identifica la cosa que está, pues te la busca. O estás viendo un partido de fútbol y le preguntas, ¿quién es ese jugador que está ahora en la tele? Y como la inteligencia artificial sabe que es la tele, sabe que es un jugador de fútbol y localiza la imagen, pues te lo dice. Pero lo alucinante no es eso, porque eso, como digo, ya lo hemos visto en otros gadgets. Lo alucinante es que las cámaras, al estar posicionadas en los lados de la cara, perciben los movimientos minúsculos de las mandíbulas y de la garganta cuando hablamos. Y por lo tanto, pueden deducir lo que estamos diciendo sin necesidad de que haya sonido. Es decir, escuchan sin que tengamos que hablar. Simplemente, y cito textualmente lo que dicen en la web, haciendo la intención de hablar. Esto, lo primero que te lleva a la cabeza es, o sea que podré hablar simplemente moviendo los labios. No tendré que pronunciar los sonidos. Sí, efectivamente, eso lo puedes hacer. Y esto en sí mismo ya es una gran ventaja. Yo ya he comentado varias veces que yo no veo tanto éxito a medio plazo en los interfaces de voz, porque es simplemente inmanejable pensar en una oficina donde haya, ya no te digo más de 20 personas, hablando todas a la vez con su ordenador todo el rato. Eso es inmanejable. No te digo ya en un restaurante donde todo el mundo esté hablando a la vez con su asistente de voz que llevan las gafas. Luego yo lo de los asistentes de voz lo veo, le veo muchos puntos de fricción en un uso real. Así que solamente el hecho de que puedas hablar sin sonido, para mí ya le da una gran ventaja a este alter ego. Pero es que además, como obviamente los tipos de la empresa llevan un montón de años trabajando en esto, por cierto, esta empresa es un spin-off del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y empezaron a trabajar en este proyecto en 2018. Lo que pasa es que ahora, en 2025, han creado ya una empresa para comercializarlo. Claro, estos tipos que llevan un montón de tiempo trabajando con el dispositivo ya son capaces de hablar no solamente sin producir sonidos, sino ni siquiera sin mover los labios, simplemente con movimientos minúsculos que sinceramente en la demo ni se perciben. Ellos son capaces de que el dispositivo entienda lo que están diciendo. El resultado es que parece telepatía, de verdad. Hay una parte de la demo en la que dos personas con el dispositivo cada una están hablando entre ellas y las dos personas están sentadas en una silla quietas. Quietas es quietas, tú no ves ningún movimiento en ninguna de las dos y te va apareciendo en texto la conversación que está teniendo. Ese es uno de los momentos en los que piensas, esto no puede ser. O sea, aquí esto se están inventando el texto, esto es falso. Bueno, pues no es falso. Obviamente el caso de uso de dos personas en la misma sala no tiene ningún sentido, pero imagínate el caso de uso de tú hablando con una persona que está al otro lado de un concierto. En el concierto hay 50.000 personas y tú puedes estar hablando con tu amigo que está a 50 metros de ti, con 5.000 personas entre tú y tu amigo, y sin tener que hablar, sin tener que pronunciar ni un sonido, estás hablando con esa persona. Por supuesto, si estás hablando con alguien que esté en la otra punta del mundo, igual el dispositivo, además, la inteligencia artificial que está detrás en el servidor, tiene traducción simultánea, con lo cual tú puedes estar hablando en español con un chino y él lo que va a oír es chino y tú lo que vas a oír es español. En fin, tiene todas las funcionalidades típicas de una
inteligencia artificial, pero es espectacular. Otro uso que tienes, por ejemplo, es puedes tomar notas mentales, pero literalmente mentales. Tú puedes ir por la calle y sin que nadie escuche lo que estás diciendo, tú puedes anotar mentalmente cualquier cosa que se te ocurra. Puedes, por ejemplo, tomar notas mentales de cosas de trabajo, de cosas de negocios, sin el temor de, a ver si me está escuchando alguien, de la competencia. Y finalmente el dispositivo se integra también, hay aplicaciones que se integran en los dispositivos tipo laptops, tabletas, ordenadores, o sea, móviles, de tal manera que si tú le dices al cacharro, insisto, sin hablar, es casi solo como con el pensamiento, con los micromovimientos de mandíbula y garganta, le dices, por ejemplo, revísame este documento que estoy escribiendo, el cacharro entiende que te refieres al documento que en ese momento tienes en el ordenador y la aplicación del ordenador en ese momento se abre, te corrige el documento, te pide confirmación a los cambios y tú interaccionas ya en el ordenador con la propia aplicación. Se me ha parecido, insisto, de ciencia ficción, de película. Obviamente hay muchas preguntas pendientes. La más importante es si es tan fácil como parece en la demo el hablar sin casi mover los labios, pero para mí, incluso aunque haya que mover algo los labios, esto es un salto gigantesco del interface de voz que para mí tiene gravísimas limitaciones. En fin, yo os recomiendo que veáis la demo. Es uno de estos momentos en los que se te viene a la cabeza la famosa frase aquella de Arthur C. Clarke que decía que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Pues este es un caso de esos. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.